Y sabe que está ahí, a la vuelta de la esquina, esperando que votemos apruebo o rechazo. Es el plebiscito este 4 de septiembre, pero aún quedan dudas, aún tenemos dudas de cómo va a ser esto. ¿Qué voto, apruebo o rechazo? Tiene que votar, es obligatorio, recuérdelo. Por eso llega nuestro abogado de problemas.cl. Felipe Rojas, muy bienvenido para vernos. Empezamos con el pizarrón de la Constitución. Bienvenido, Felipe. Gracias, Carolina, Matías, ¿cómo están? Muy bien, Felipe. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Hoy día tema, pero más que interesante, importante para muchos. Sí. Sin ello no hay vida, hay que decirlo. Sin duda, claro. Y que pucha que nos tiene preocupados, el agua, tenemos que decirlo. Claro que sí. Se trata de un recurso que es parte del es un motor de desarrollo, ¿no es cierto? Claro. Junto con la energía. De hecho, la nueva Constitución, el borrador, lo entiende bastante bien esto, porque pone juntos los articulados del agua y luego de la energía. Ambos son parte de un motor de desarrollo. Traje unas láminas para que podamos compartir esa situación. Sí. Vamos a verlas. Un análisis como lo hacemos recurrentemente. Claro, en el fondo de entender en qué situación estamos ahora con el agua y qué es lo que va a cambiar con el borrador. Claro, así que hoy día nos acompaña este tierno pececillo. Vamos a la siguiente inmediato. Que nos sentimos observados con ese pececillo. Claro, entonces el escenario actual hoy día. Lo que decía recién, el agua es el motor de desarrollo. Claro. Y aterricemos esta frase a cifras. El 80% de las exportaciones de nuestro país necesitan de los cauces de agua como están hoy día constituidos. Ojo con esto porque vamos a volver sobre el punto. Y el 20% de la fuerza laboral de nuestro país también depende directamente de la forma en la que está hoy día constituida el agua, constituidos los derechos de agua sobre ella. Entonces planteamos, hay escasez de agua en nuestro país y la verdad es que esto se vincula con la última frase. Lo cierto es que, en el lugar donde más se necesita agua en nuestro país, que es en el norte de la industria minera, hay poca agua, ¿no es cierto? Hay otros lugares como donde están las plantaciones de palto, ¿se recuerdan? En Petorca, hay poca agua. Sí. Hay tan poca agua que se ha privilegiado el uso industrial comercial por sobre el consumo humano. Claro. La gente se acostumbró. Al aljibe, al camión. Al camión aljibe. A comprar el agua en el fondo. Exacto. Y aunque en verdad se lo proveen los municipios, pero viene en un aljibe, no es el agua potable de la llave. O sea, de verdad hoy día son cada vez menos las regiones y los lugares en los que el agua se puede consumir directamente de la fuente de agua potable. Y donde hay mucha agua en nuestro país, bueno, en el sur del país. Pero la verdad es que salvo la empresa pesquera, ¿no es cierto?, que depende y está en la zona económica exclusiva, en el mar chileno, lo cierto es que donde más agua se necesita, hay menos. Y donde más agua hay, menos se necesita. Claro. Entonces tenemos esta dicotomía en nuestro país. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, señor director. Vamos a ver la siguiente. Estamos hablando del agua y esta cronología. Claro, hablemos un poco de la historia de lo que hay acá. Existía antes del año 81, que es lo que tenemos hoy día vigente, un código de aguas del año 51, que tuvo grandes modificaciones con la reforma agraria, pero que en concreto eran derechos que se constituían de forma administrativa en favor de las personas, de una duración limitada, que se podía renovar y por la que se pagaba un precio. ¿Ya? Entonces, esto no era de las personas, no les pertenecía. Todo esto cambia con el fuerte cambio de paradigma que existió en nuestro país desde el año 73 en adelante, con la dictación del Código de Aguas actualmente vigente. Este Código de Aguas estableció lo que, vamos a volver sobre el punto, lo que se llama el derecho real de aprovechamiento de aguas. ¿Ya? Ese derecho real lo pueden percibir privados, personas naturales, personas jurídicas, empresas, que si cumplen con los requisitos que establece la misma ley para solicitarlo ante la entidad reguladora que es la Dirección General de Aguas, se les concede de forma gratuita y perpetua. Y además, y con un elemento adicional, que pasa a formar parte de su patrimonio y lo pueden vender. ¡Wow! O sea, eso incluye aguas de río, aguas de diferentes entradas cauces. De lagos, aguas de ríos. Es la forma en la que se materializa la producción de empresas hidroeléctricas. Vamos a volver sobre todo esto. Entonces ahora solamente me interesa establecer un panorama general. Sí, Felipe, solamente preguntarte, o si lo vamos a ver más adelante, tú dímelo, ¿quién establece esos derechos, esa venta casi del agua? La verdad, desde el año 81 hasta poco tiempo después, hubo una explosión en la petición de estos derechos. Claro. ¿Y quién es el encargado de dar eso? La Dirección General de Aguas. Y eso depende del gobierno central. Inscrito exactamente, una entidad autónoma que tiene patrimonio propio
no depende del gobierno, sin embargo, si están designados, ¿no es cierto? Pero perciben financiamiento estatal. Y son quienes revisan estas solicitudes. Okay. Y tenemos lo que tenemos hoy día, que es el modelo que propone la nueva Constitución, es un modelo radicalmente distinto, conforme lo vamos a ver. Siguiente lámina, por favor, señor director. Vamos a ver. Oye, realmente el Código de Aguas de 1981 es lapidario. Y yo les digo, en cuanto a la libertad con la que se propone, primero se genera un mercado del agua. Claro. Se genera un mercado del agua, se generan situaciones entre privados, a tal punto de... ¿Se acuerdan ustedes? O sabían que uno puede hipotecar una casa, ¿no es cierto? Claro. Bueno, también se pueden establecer gravámenes respecto de los derechos de agua que yo tengo para obtener financiamiento. ¿Ya? Y eso también es importante sobre lo que vamos a hablar luego en cuanto a las implicancias. ¿Cuáles son las bases o los pilares fundamentales de la situación actual del agua? El modelo que propuso y que está imperante hoy día bajo la Constitución del año 1980. El primero, un respeto irrestricto absoluto del derecho de propiedad. Ese derecho de propiedad, desde que entra el patrimonio de la persona, pasa a ser suyo de forma perpetua y de forma gratuita. Sin embargo, él lo puede vender. Ya. Lo puede comerciar con el agua. Okay. Y puede vendérselo al mejor postor. Al mejor postor. ¿Quién no necesariamente le va a dar el mismo uso a esa agua? Y una vez que lo compra, ¿también pasa a ser perpetuo del que lo compra? Exactamente. Y eso da lo mismo la situación de aguas que tengan los vecinos. Bueno, la situación de Petorca claramente así lo demuestra. Claro. Ya, entonces, esto es lo que hablábamos recién. Hay un pilar que es este Código de Aguas, absolutamente liberal, donde hay un conocimiento, un reconocimiento muy bajo a la función social y un uso preferentemente humano del agua. Claro. Ya, no está acá. Acá lo que está es, esto es de una persona y la persona lo puede usar como estime pertinente. Claro. O puede no usarlo. Okay. Puede solamente constituirlo, dejarlo ahí y pagar lo que se llaman las patentes por no uso del derecho de agua. Que es una situación que con el borrador de la nueva Constitución, vamos hacia allá, se elimina. O sea, puede haber una persona que dice, pucha, ya, yo tengo plata y con mis recursos quiero cuidar el agua y la compro. Para que nadie la use, para que dure su curso natural. Claro. Exactamente. Ya, okay. En la medida que esa persona pueda pagar también las patentes. Claro. Y hablamos de verdad de muchísimo dinero en el pago de patentes por no uso. ¿Y qué pasa si alguien, esa agua tiene dueño? Claro. ¿Qué pasa si alguien saca de esa agua? Está cometiendo un robo. Pasa lo siguiente, el río tiene un caudal y ese caudal se puede medir y se mide en litros por segundo. Okay. ¿Se acuerdan hace un tiempo que había una persona que decían tenía 140.000 litros por segundo? Bueno, eso es así. ¿Ya? Y lo que ocurre, y este derecho de agua consiste que a él se le garantiza que va a poder acceder a esa cantidad de litros por segundo. Okay. De acuerdo a las características que tenga su derecho real de aprovechamiento de aguas, esto puede ser permanente o eventual. Y si es eventual, por ejemplo, el río, cuando tiene 200 litros por segundo de caudal, tiene muchos derechos constituidos. Claro. Pero, por ejemplo, si llueve mucho, por ese río ya no corren 200 litros por segundo, corren 500. Claro. Bueno, respecto de esos 300 extra, también hay derechos constituidos. Ya. Que ocurren solamente cuando cuando llueve, esas personas pueden acceder a ese derecho. Por ejemplo, vamos a volver sobre esto, pero este derecho también puede generar la obligación de devolver el agua al cauce o de desviarla. Y esto ha generado, por ejemplo, la apropiación indebida del agua y los desvíos ilícitos de cauces. Mira, lo que pasó en la Laguna Culeo. Exactamente. Que está seca hoy en día por el desvío de agua. Así es. Se trata de una serie de irregularidades. Claro. Está también vinculado al medio ambiente libre de contaminación, que es un derecho que está consagrado hoy día en la Constitución, pero que sin embargo está, hoy día lo vemos, los niveles de contaminación en todo el país. La verdad es que grandes políticas para la renovación de la matriz energética hoy día no hay. Las energías renovables no convencionales van muy a paso de tortuga, ¿no es cierto? Entonces esto la verdad hoy día no tiene mayor aplicación. Okay. Y vinculado también con el derecho a la vida. Lo cierto es que cuando en una ciudad determinada se privilegia la propiedad de una persona que explota comercialmente el uso del agua y se deja a las personas sin agua para consumo humano, se está privilegiando el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida. Claro. Y ese es el modelo que impera hoy día. Siguiente, por favor. ¿Hasta ahora tienen alguna duda?
Todo clarito. Por lo menos yo... Lamentablemente clarito, lamentablemente clarito. Ese es el escenario. Entonces quiero hablar muy brevemente acerca de este tema del derecho real de aprovechamiento de agua. Esto implica usarla. Implica y el goce acá significa poder explotarla económicamente. Claro. ¿Ya? ¿Cómo se adquiere? Lo que hablábamos recién. Las peticiones a la Dirección General de Aguas. Hoy día, la verdad es que casi no quedan lugares en los que se puedan hacer estas peticiones, que son gratuitas y perpetuas, a la Dirección General de Aguas, porque ya todos los derechos se constituyeron. Claro. ¿Quedan algunos? Sí. En Aysén. De Aysén al sur, la verdad sí, pero ¿quién va a ir hacia allá y quién va, ¿no es cierto? Entonces, claro, es difícil. De Aysén al sur quedan derechos de agua disponibles, pero de Aysén hacia el norte, hasta Bisbir y hasta Arica, no hay nada. Ya, no quedan derechos de constitución. Entonces, ¿qué genera esto? Que cuando una persona necesita acceder a un derecho de aguas, va a tener que ir a los particulares y comprarlo en el mercado del agua. Claro. Lo que hablamos recién, permanente, significa que, y esto es muy delicado, en algún momento, esto cuando se legisló inicialmente en el año 81, no existían mayores regulaciones al lugar en el que se tenían que constituir los derechos de agua. ¿Qué generó eso? Imaginemos un lago. Este lago es alimentado por un río. Sí. Este río arriba, tiene garantizada una cantidad X de litros por segundo, que es casi el máximo del caudal. Sí. ¿Qué genera eso? A ese señor se le tiene que garantizar que siempre va a tener acceso a esto que constituye. Por tanto, río arriba nadie puede constituir. Ah, ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Que las personas... Hubo un atraco a los ríos chilenos. Y esto generó un mercado donde muy poca gente accedió de forma gratuita y perpetua a derechos que luego vendió y que se enriqueció. Consuntivo. Es lo que hablábamos recién. Esta palabra implica la idea de que tengo que devolver el agua al caudal. Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas de Paso, donde hay un desvío del caudal, pasa el agua, ¿no es cierto? Y con la velocidad con la que viene, con la potencia que viene, se genera electricidad, pero esa agua después se devuelve. Claro. Pero hay usos no consuntivos. Y los usos no consuntivos son más caros porque no existe la obligación de devolver el agua al cauce y porque permiten, por ejemplo, el regadío. Permiten que se abran canales, pero acá está la situación. Se tiene que hacer conforme a la ley. Claro. Y han habido muchísimas situaciones en las que las personas, pasándose de listas, con la escasa regulación que existe, generan cauces ilegales y financian actividades económicas valiéndose no solo de un derecho de agua constituido de forma contraria a la ley, sino que además con condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, vimos un tiempo, no sé si lo recuerdan, un empresario tenía en un container a unos trabajadores extranjeros. Sí, entonces suelen estar vinculadas estas prácticas. Ya. Igual, bueno, ahora que nos explicas todo esto, abogado, podemos fijarnos que hay incongruencias dentro de lo hoy en día implementado, con lo que estamos viendo. Usted dice que derecho libre de contaminación. O sea, tú puedes usar el agua, pero no tienes que contaminarla. Claro. Lo que hace una hidroeléctrica muchas veces es eso, la contamina. Ese es el tema. Claro. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Se cruzan. Porque hay dos cosas que se están cruzando. Claro, porque lo que tiene es la obligación de devolverla. Claro, la devuelve contaminada. No devolverla en el estado en el que estaba. Ah, chuta. Claro, o sea, ahí hay vacíos también que están. Hay muchos vacíos particularmente en lo que hablamos recién. ¿Cómo se potencia el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación? Claro. ¿Ya? Luego, en cuanto al no uso, hay algunas cifras al final, pero se las adelanto desde ya. Hoy día se perciben muchos ingresos por el pago de patentes por no uso. 70.000, 75.000 millones de pesos al año. ¿A qué se refieren patentes con no uso? ¿Alguien saca su patente de agua? Tienes tu derecho real de aprovechamiento de aguas. Claro. Ese derecho tienes que usarlo y está sometido a una fiscalización permanente por parte de la Dirección General de Aguas. Si transcurre un tiempo y no la usas, se te va a aplicar un pago, que es un pago de una patente, por el no uso. Porque se entiende, o lo que queremos todos es que esa agua, si la vas a tener ahí, es que le des algún uso, sea comercial, sea para consumo humano, para lo que fuera. Pero se paga mucho dinero. Y acá al final tenemos una reflexión. La verdad es que esto genera que crucen, ¿y por qué lo puse así? Deseo versus necesidad. Porque las personas, en los inicios de la lógica que impera desde el Código de Aguas del 81, constituyó derechos a diestra y siniestra.
no fundado en un criterio de necesidad, sino mirando a corto y mediano plazo cómo poder mercantilizar esto. Y ese es un problema, porque estamos hablando de un recurso que en este momento es limitado y es escaso. Es escaso porque tenemos acceso a menos del 1% del agua que está en el mundo. Claro. Porque podríamos decir, ya, pero Chile es un país costero, tiene miles y miles de kilómetros de costa. Exacto. Pero las plantas desaladoras, la verdad es que son muy caras aún. Esa tecnología de desalinización del agua es muy cara. Y hay otro tema. La verdad es que esas plantas generan el desecho de la sal. Que tú le sacas la sal al agua. Exacto. Y esa sal, ¿dónde la vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es un desecho. ¿Entiendes? Entonces, finalmente volvería de nuevo. Hay asuntos pendientes. Claro. Eso es lo real. Sí. Siguiente, por favor. Acá. Bueno, vuelve acá nuestro gran amigo. Estamos. ¿Qué es lo que propone la nueva Constitución? El agua pasa a ser un bien común inapropiable. Luego lo decimos, se acaba el mercado del agua con la propuesta que supone la nueva Constitución. Pasa a ser de toda la población con un acceso abierto y se prohíbe la comercialización. ¿Qué va a pasar con los derechos de aprovechamiento de agua? ¿Qué va a pasar con los cauces que están hoy día actualmente constituidos? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a materializar algún tipo de expropiación del agua en las que están hoy día constituidos? Y la pregunta más importante, si se me van a expropiar, ¿me van a pagar? Claro. Porque se supone que invirtió en eso. Exacto. En algún momento. En algún minuto, claro. Sí. O a lo mejor no. O a lo mejor no, porque si lo constituyó inicialmente, claro. Sí. perpetuo gratuitos, paga las patentes Claro, por pero no si uso. pagó por eso después cuando ya no habían derechos, claro, Exacto. ahí. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esa indemnización? Porque parece que, de acuerdo al texto de la nueva Constitución y a la lógica que se pretende imponer, ¿no es cierto?, en este borrador, no va a haber indemnización. Y hablamos de una situación compleja porque esto puede generar conflictos, arbitrajes internacionales. Lógico. Hay aguas, y no pocas, que le pertenecen a empresas extranjeras, Claro. que firmaron contratos en los que se comprometían ambos a que esta situación más bien no iba a cambiar. Claro. Y la verdad es que esto es un cambio muy brusco a la lógica que impera hoy día. Claro. O que sea, es que si estaba el concepto de perpetuo, Estaba la papa. estaba ahí, estaba dado, porque Claro. cualquier empresa internacional dijera, ahí invierto y ahí vamos y metamos, le inyectemos. Exactamente. Pero que ahora venga y te digan eso, claramente va a haber un conflicto. Claro, entonces, la pregunta es, para ir avanzando y derribando algunos mitos, ¿van a poder privados acceder a derechos de aguas? La verdad es que sí, en el modelo de la nueva Constitución, vamos hacia allá. Pero no van a poder venderlos. Ok. Por tanto, esto supone el fin del mercado del agua. Siguiente, por favor, siguiente lámina. Vamos a ver. Acá hablábamos un poco de la propuesta, avanzamos un poco en la propuesta de la nueva Constitución. En cuanto al uso privado del agua, lo que hablábamos recién, el derecho real de aprovechamiento de aguas ahora se va a llamar autorización administrativa para su uso. Ya. Eso es lo que propone. Y suena bien distinto. Sí. Más bonito por lo menos que el otro. Menos dictatorial un poco. Sí, Porque si es una autorización administrativa para el uso, primero me da a entender que esto no es mío. Claro. Y si no es mío, no puedo venderlo. Sí. Claro. La pregunta es, la nueva Constitución propone o indica que los que ya están constituidos el día de hoy como derechos reales de aprovechamiento de aguas se van a considerar como autorizaciones administrativas para su uso. Claro. El problema es, ¿qué pasa si yo constituí algún gravamen, alguna hipoteca sobre esa agua? ¿Qué va a pasar con esa entidad que me financió con esos derechos de agua que el día de mañana, si yo dejo de pagar, por ejemplo, no van a poder rematar? Claro. ¿Qué pasa con eso? Se acaba la Dirección General de Agua, hay una nueva regulación, una nueva institucionalidad que es la Agencia Nacional de Aguas, los consejos de cuenca que administran las aguas y es el ente que regula. Okay. Hoy día la Dirección General de Agua administra los derechos reales de aprovechamiento de agua. El día de mañana el proyecto de la nueva Constitución es que la Agencia Nacional de Aguas regula las autorizaciones administrativas para su uso. Okay. ¿Ya? No es un cambio de mera nomenclatura, sino que es un cambio de paradigma. Porque pasan a ser incomerciables. Ya no pueden ser objeto de transacciones entre privados. La siguiente, por favor. Esto significa lo más importante. Claro, el fin del mercado del agua. El fin del mercado del agua. La verdad es que esta sola frase, asumiendo la escasez del recurso, y cuanto más hoy día, cada día va a ser más escaso el recurso del agua. Sí, claro. Dado el cambio climático. Pero la verdad es que uno podría decir, es interesante la oferta que nos propone el borrador de la nueva Constitución, siempre y cuando exista agua. Claro, y asumiendo que con esto se va a acabar el mercado. Sin embargo, pasamos a la siguiente. Hay algunos temas pendientes. Sí.
El primero, claro. La indemnización. Es posible, con el modelo que se está planteando hoy día, que no se le pague a nadie. ¿Y eso legalmente qué aristas tiene? Ha ocurrido en otros cambios constitucionales en los que hay expropiaciones sin pagos, ¿ya? Han habido algunos arbitrajes y la verdad es que esto ha ocurrido en otras partes del mundo, donde ha existido situaciones como esta. Que en cuanto al fin social del agua, que se le pretende dar un fin solidario, ven que siempre hablamos de la solidaridad, ¿no es cierto? Acá también impera un criterio de solidaridad. Y el fin público y el fin de consumo, el privilegio del consumo humano. Claro. Otro asunto importante es necesario, que es el segundo acá al medio arriba, es necesario un cambio tan brusco. Y acá lo cierto es que la normativa actual ya tiene insertas muchas de las modificaciones que se proponen en la Constitución. Claro. Y para ser muy honesto, ya están. En abril de este año se materializó una reforma al Código de Aguas que venía durmiendo hace 11 años. Y eso generó una serie de cambios que lo cierto es que morigeran o bajan el efecto mercantil del agua. Claro. Y potencian el fin social y el fin de privilegio del consumo humano. ¿Cuál es la gran...? De hecho, por ejemplo, cuando se habla de que se va a permitir el uso del agua de acuerdo a la cultura de los pueblos indígenas, lo cierto es que esa norma hoy día no tiene reconocimiento constitucional, y eso es cierto, pero ya está, y está hace mucho tiempo, está desde el año 94. Wow. Entonces, ¿es novedad? Lo cierto es que no. ¿Qué novedad existe? Lo de abajo, la redistribución de los caudales. Ojo con esto. Estamos hablando de que la disposición transitoria del borrador de la nueva Constitución establece un plazo de 6 meses para redistribuir los caudales de todo el país. En un país que tiene muchos ríos. Claro. Es un desafío gigante. Es un desafío gigante, es decir, poco. Parece inalcanzable. Sí. Y parece inalcanzable no solamente por una cuestión geográfica de logística, claro, sino que además por un tema de qué tanto vamos a irrespetar los derechos que están constituidos el día de hoy. Sí. ¿Por qué? Que se redistribuye un caudal significa que el caudal se va, claro, o hacia otro lugar o se le da otro, o sin modificarlo geográficamente, claro, se va a asignar a otro uso. Claro. Y eso está vinculado con que hay gente que va a perder sus derechos de agua, claro, y a que a lo mejor no le van a pagar nada. En cuanto al cambio climático, es cierto que la Constitución se declara ecológica, pero tenemos que ir más allá de las meras declaraciones de intenciones, porque estamos bien hasta el cuello con el problema del cambio climático. Pero sin embargo, no podemos desconocer los usos productivos del agua. Es cierto que el agua tiene que ser privilegiada para consumo humano, pero también tenemos que volver a lo que hablamos antes en cuanto a la gestión hídrica. Hay muchas exportaciones, el 80%, que requiere del agua que está tal como está hoy día, el 20% del empleo. La verdad es que si un día para otro perdiéramos el 20% de la fuerza laboral sería muy grave. La verdad es que, para concluir acá, quedan muchos temas pendientes. Sí, hay un trabajo muy grande de la legislación posterior de la bajada de esta noticia del tema del agua. Porque claro, uno puede decir, se acaba el mercado, pero se está llevando se está llevando consigo esta declaración de intenciones a muchos intereses y a muchos trabajadores. Es un tema realmente muy que tiene demasiadas aristas que vamos a seguir abordando. Yo los invito también a que nos envíen sus consultas al WhatsApp, que nos envíen todo, porque la verdad que es un tema que tenemos que seguir profundizando en otro momento, Felipe. Claro que sí. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, que esté muy bien. Un abrazo.